chicos, vamos a ver hoy un nuevo tema, bien, una técnica que nos va a ayudar mucho en la comprensión de textos. Se llama cruz categorial. Es una técnica que nos va a permitir organizar información importante alrededor de una tesis o idea principal expuesta en un determinado texto. ¿Cuál es la estructura que presenta? Esta cruz categorial va a presentar una estructura de 5 elementos. Primero vamos a tener lo que es la tesis. ¿A qué vamos a llamar tesis? A la idea que vamos a sustentar. ¿Y cómo vamos a reconocer? Porque dentro de nuestro texto vamos a preguntar cuál es el problema o idea que tiene ese texto. Bien, aquí tenemos la tesis. Va a ir ubicada en el centro de mi cruz. Posteriormente tenemos los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son aquellos fundamentos. Bien, y se va a ubicar mediante la pregunta ¿por qué sucedió esto? Es decir, leo mi texto y este argumento va a responder a la pregunta ¿por qué sucedió? Las consecuencias. Consecuencias van a ser los hechos que se van a derivar de los argumentos. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la consecuencia de mi texto? Porque vamos a preguntar ¿qué efectos ocasiona? Bien, continuamos con el propósito. El propósito es la finalidad de un determinado texto. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Por la pregunta ¿qué importancia guarda la idea principal del texto? Y finalmente el contexto. El contexto es la circunstancia que van a ocurrir en un determinado lugar y tiempo. ¿Y cuál es la pregunta? ¿En qué condiciones se dan? Ahora, ¿cómo voy a elaborar yo mi cruz categorial? Lo primero que debo hacer es elegir un tema, en caso no me lo hayan dado. Después voy a dibujar mi cruz, así como el modelito que tengo aquí que les estoy señalando. Hago esta cruz en mi cuadernito. Bien. Luego lo primero que voy a hacer es identificar la tesis. Este es el paso número 1. Bien, mi tesis. ¿Y cómo yo identifico la tesis? Porque hago la pregunta ¿cuál es el problema o idea del texto? Una vez que ya identifiqué la tesis, que viene a ser el tema, la voy a escribir en la parte central. Luego voy a ver cuáles son los argumentos. Es decir, voy a ver por qué sucedió. Bien. Y lo voy a ubicar en la parte superior de donde he ubicado mi tesis. Bien. Allí señalo todos los fundamentos que van a sustentar esa tesis. Número 3. Ya hice mi tesis, ya señalé los argumentos. Voy a determinar cuáles son las consecuencias que se dan a partir de mi tesis. Si se dan cuenta, todo va a girar en torno a mi tesis, que es mi idea principal, o que es el problema del que está tratando mi texto. Bien, tengo mi tesis, ya tengo aquellas ideas que están argumentando mi tesis, ya tengo también las consecuencias de esa tesis. ¿Qué va a continuar? El contexto. ¿Y cómo reconozco yo el contexto? Porque hago la pregunta ¿en qué condiciones se está dando? Bien, y vienen a ser las circunstancias que se dan en un lugar y tiempo determinado. Y finalmente escribo mi propósito. Bien, ¿cuál es el propósito de del texto? ¿Qué importancia guarda la idea principal del texto? Vuelvo a repetir, todo gira en torno a mi tesis. Finalmente, redacto, verifico si mi esquema necesita alguna otra corrección. Esto se va a hacer con sus palabras, no se va a escribir todo de manera literal. Es decir, no todo lo van a encontrar de manera explícita en el texto. Muchas veces ustedes van a tener que deducirlo y con sus palabras van a tener que redactarlo para que puedan completar la cruz categorial. A continuación les muestro un texto, autoestima y rendimiento escolar. Un texto que aquí se encuentra ya escrito a manera de prosa y también presenta aquí su cruz. ¿Cuál es la tesis de este texto? Elevar la autoestima es importante en la educación porque está relacionada con el rendimiento escolar.
Si se fijan en la idea principal, la idea importante. Bien, el argumento la baja autoestima puede conducir a un círculo vicioso de actitudes mentales negativas pensando que no se es capaz de alcanzar una meta. Consecuencias. Las consecuencias negativas son múltiples, ya que las personas se pueden dar por vencida antes de realizar o iniciar cualquier actividad. El contexto son las circunstancias. Al establecer contacto con las personas se está transmitiendo aprobación o desaprobación y en esta misma medida se va desenvolviendo o entregando características personales. Y finalmente el propósito. ¿Cuál es la finalidad? Busca crear conciencia en los padres de familia sobre la importancia del convivir en un ambiente que potencie la autoestima de los estudiantes. Si se fijan, todo tiene relación con mi tesis, por eso va en el centro, porque es la idea principal. Y como yo he deducido el resto de los elementos porque he realizado las preguntas necesarias de acuerdo a cada uno de los elementos. ¿Qué van a tener que hacer ustedes para comprobar si ha quedado claro el tema? Van a elaborar dos cruces categoriales de los temas, las redes sociales y los videojuegos en su cuadernito y lo presentan en la fecha indicada. Bien, muchas gracias por su atención.